Y entonces el pastor nos dice: ahora mañana mismo vuélvanse a sacar los análisis. Mañana, sí, mañana. Salíamos con mi esposa, me acuerdo, llorando, salíamos. Y en eso el pastor dijo: alto un momento, decía. Y entonces damos la vuelta. Le digo: sí, pastor. Le digo: venga para acá. Y nos acercamos de nuevo y me dice: traiga todos esos medicamentos. Era una bolsa, pastillas, inyecciones para proteger al niño del sífilis. Y el pastor agarra y dice: traiga esa bolsa, se queda conmigo. Porque no vaya a ser que tú te pongas una inyección y luego digas que la inyección te sanó, porque a ti ya Cristo te sanó. Alabado sea el Señor. Y nos fuimos al día siguiente, nos sacamos los análisis, y los análisis mandaron una vez más para Lima. 20 días demoraron en volver los análisis, pero esos 20 días fue de lloro, de lágrimas, de clamor, de ayuno. La iglesia lloraba. El pastor decía, me acuerdo así como la congregación que está aquí, le decía: mira, hijito, le decía, uno de sus hermanitos de ustedes, uno de sus hermanitos, le han detectado que tiene VIH, ha salido reactivo, tiene SIDA. Pídenle a Dios que le lave la sangre, le limpie la sangre. No les voy a decir el nombre, pero solamente díganle a Dios: Señor, limpia la sangre, límpiale. Y él lloraba. Para mí el pastor fue como un padre que nunca tuve. Yo decía: qué amor. En esos momentos yo lloraba mientras que escuchaba. A veces escuchaba a uno de mis hermanos arrodillado en el altar, gritando. Y yo estaba ahí de rodillas, en una forma silenciosa, clamando a Dios. Y el hermano lloraba y decía: Señor, sánalo a mi hermano, a su esposa que tiene SIDA, sánalo. Por favor, Dios mío, limpia su sangre, límpialo. Yo entiendo ahora que fue el clamor del pueblo, el clamor de su siervo. Yo entiendo que fue en esas oraciones, y yo lloraba y también me ponía a llorar y decía: sí, Señor, escucha a tus hijos, ten piedad de mí. Pasaron 20 días así, pero luego fuimos a recoger los análisis. Y cuando recogimos de nuevo los análisis, mi esposa entramos de nuevo los dos a programas. Y entonces a mi esposa le da los resultados, y yo estaba sentado al lado de ella con mi hija en mis piernas. En esos momentos mi esposa empieza a decir: alabado sea tu nombre, gloria a tu nombre, maravilloso Dios. Cuando mi esposa empieza a alabar a Dios, cuando mi esposa empieza a glorificar a Dios, es ahí cuando yo cojo los análisis y empiezo a mirar, y decía: VIH negativo, sífilis negativo, todo había salido negativo. Cristo nos había sanado, Cristo había extendido su mano. Fueron momentos tan lindos. Corrí, le dije al pastor, le entregué los análisis. El pastor empezó a armar campañas, toda la ciudad de Huánuco. Pero luego la familia empezaban a decirnos que se equivocaron. Muchos vinieron a decirnos que todo fue una equivocación. Mis hermanos que no son convertidos. Tengo una hermana que es obstetra. Tengo la otra hermana que es capitán de la policía. Me acuerdo que cuando yo viajé a Lima, ella se enteró de todas estas cosas, como que me reclamó un momento y me dijo, y científicamente como a la razón, me empezó a hablar. Mi esposa estaba a mi lado, me empezaba a hablar y me empezaba a decir: Miguel, empezándome a hablar de una forma científica, llegó a una conclusión. Ella me dijo: ¿te das cuenta? Porque yo le escuchaba atentamente y me decía: ¿te das cuenta que todo fue una equivocación? Y yo le agarré y le miré y le dije a mi hermana Ruti, le dije: Rutita, tú no sabes de dónde mi Dios me ha sacado. Solo quiero decirte que Cristo me sanó. Y ella movió su cabeza y luego nos despedimos. Pero yo no sabía el efecto que estaba sucediendo con mi esposa. Me acuerdo que se hizo una campaña en la plaza de Paucarbamba. Me acuerdo que se hizo una campaña, anunciaron ahí, igualito tocando el tema del SIDA. Se anunció que íbamos a testificar matrimonio que se sanó de SIDA. Y salimos corriendo con mi esposa. Me acuerdo que ya sube y me fui y arranqué el carro y salí con el carro, con el auto. Y cuando estábamos llegando, digamos que todo esto, o sea, la plaza, aquí estaba la campaña. Y yo venía con mi carro. Cuando llego a la esquina de la plaza, mi esposa me dice: dobla a la izquierda. Y dobla a la izquierda. Y me cuadro aquí, doy la vuelta y me cuadro aquí. Y en eso le digo a mi esposa: ¿qué pasa?
¿qué sucede? ¿Por qué estamos aquí? Entonces mi esposa empezó a llorar. Mi esposa empezó a llorar y me decía, Miguel, yo soy hipócrita, me decía. Yo le decía, ¿qué estás hablando? Le decía, yo soy hipócrita. Pero ¿por qué eres hipócrita? Porque yo también pienso que los análisis se equivocaron. Eso fue un golpe, como un puñal que me estaban metiendo. Porque nadie, hermano, podía entender, o ella no podía entender lo que Dios había hecho conmigo, porque nunca le dije lo que yo era. En esos momentos me incliné en el timón y en una forma silenciosa empecé a llorar. Empecé a conversar con Dios. En esos momentos le decía a Dios, Señor, yo no le puedo decirle a ella todo lo que yo he hecho, porque si yo le digo, le voy a destruirla, sus emociones, sus sentimientos. Yo creo que destruiría mi hogar. Yo no le puedo contarle todo, pero tú dale testimonio. Tú dale testimonio que tú nos has sanado, porque tú sí sabes de dónde me has sacado. Mientras que yo hacía esta oración silenciosa, el auto se empezó a mover. Se empezó a mover el auto de un lado para el otro. Se movía de un lado para el otro. En esos momentos mi esposa empezaba a hablar en lengua y empezaba a hablar en lenguas mi esposa. Y entonces mi esposa me dice, arranca el carro, porque tenemos que testificar. Entonces, hermanos, llegamos. Ese día testificamos, pero ese veneno que había metido el diablo seguía. Alabado sea el Señor. ¿Cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que la gente conozca que Cristo sana? El demonio, que el Señor lo reprenda, le hace creer a ellos una situación que ellos estaban en el programa. ¿Qué es el programa? En el programa del SIDA. O sea, cuando uno se infecta del VIH, en el seguro lo mandan al programa del SIDA, donde está el psicólogo que te explica la enfermedad, donde ya te tratan como enfermo de SIDA. Aparte de eso, nuestra hermana tenía un año botando, no un año más, ¿no? Botando sífilis, la enfermedad del sífilis le hacía botar una sustancia, un flujo. Y del sífilis al SIDA hay un pasito. ¿Cómo se infecta de sífilis? Ahora ya son pastores, ahora ya pastora, él sabe. Porque borracho se metía con una prostituta cochina. Porque los amigos son así. Los amigos dicen, mírame. Y con esas que se metían a las minas, que se metían a los bares, estando borracho, le trajo primero el sífilis, porque ella se enferma de sífilis por eso. ¿De dónde se viene la enfermedad de sífilis? De la enfermedad que le trajo él. Pero él encima era borracho, era mormón que se había ido al mundo. Hermana Raquel, pasa por aquí. Ella era psicóloga. Bueno, todavía, ¿no? Ella pensaba que yo era psicólogo también. Pero yo he dicho, ¿cuántos psicólogos hemos atendido? Ella es una de las psicólogas que atendimos, por la gracia de Dios. Ahora escuche lo que Dios hizo con nuestra hermana Raquel. Gloria al nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Le doy gracias a Dios primeramente por estar en este lugar, bendito el nombre de Jesús, y poder testificar de las grandes maravillas que el Señor ha hecho con mi vida. Fue un momento, hermanos, que no podía entender esta situación que nos estaba pasando. Bendito el nombre de Jesús. Había visto la mano de Dios poderosamente, pero en medio de todo, hermanos, Satanás empezó a trabajar en mi mente, y como que un momento, hermanos, empecé a pensar que se habían equivocado aquellos análisis. Bendito el nombre de Jesús. Y como que no quería testificar más, pero le pedí a Dios, y el Señor siempre me ministraba, siempre me daba experiencias por medio de su siervo, experiencias personales, que Él había tenido un trato, que Él me había sanado. Bendito el nombre de Jesús. Pero, hermanos, el Señor selló este testimonio con una experiencia muy preciosa que me dio, hermanos,
para que en este momento yo pueda testificar, hermanos, con convicción y decirle que el Señor me sanó de sífilis, que el Señor me sanó de sida, bendito el nombre de Jesús.